Es un trastorno el cual se caracteriza por una manera inapropiada de relacionarse con los demás independientemente del contexto. Persiste la incapacidad para empezar o responder a la mayoría de interacciones sociales de una forma apropiada. Ahora les presentaremos los criterios diagnósticos. Patrón constante de comportamiento inhibido, emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos, que se manifiestan por las dos características siguientes. 1. El niño raramente o muy pocas veces busca consuelo cuando siente malestar. 2. El niño raramente o muy pocas veces se deja consolar cuando siente malestar. B. Alteración social y emocional persistente que se caracteriza por dos o más de los síntomas siguientes. 1. Reacción social emocional mínima a los demás. 2. Afecto positivo limitado. 3. Episodios de irritabilidad, tristeza o miedo inexplicado que son evidentes incluso durante las interacciones no amenazadoras con los cuidadores adultos. C. El niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente, como se pone de manifiesto por una o más de las características siguientes. 1. Negligencia o carencia social que se manifiesta por la falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer de bienestar, estímulo y afecto por parte de los cuidadores adultos. 2. Cambios repetidos de los cuidadores primarios que reducen la oportunidad de elaborar un apego estable, por ejemplo, cambios frecuentes de la custodia. 3. Educación en contextos no habituales que reducen en gran manera la oportunidad de elaborar un apego estable, por ejemplo, instituciones con un número elevado de niños por cuidador. D. Se supone que el factor cuidado del criterio C es responsable de la alteración del comportamiento del criterio A. Por ejemplo, las alteraciones del criterio A comienzan cuando falta el cuidado adecuado del criterio C. E. No se cumplen los criterios para el trastorno del espectro autista. F. El trastorno no es evidente antes de los 5 años. Y G. El niño tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses. Especificar si es persistente, ya que el trastorno ha estado presente durante más de 12 meses. Especificar la gravedad actual. El trastorno de apego reactivo se especifica como grave cuando un niño tiene todos los síntomas del trastorno y todos de ellos se manifiestan en un grado relativamente elevado. Causas. Sus causas se encuentran principalmente en el cuidado insuficiente durante los primeros años de vida. Resulta más frecuente en las familias en donde los progenitores tienen pocas y escasas habilidades parentales y la negligencia social grave es un requisito para el diagnóstico de trastorno de apego reactivo y también es el único factor de riesgo conocido para el trastorno. Ahora el tratamiento y pronóstico. Primero, terapia cognitiva conductual enfocada al trauma, terapia conductual dialéctica, la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, psicofármacos, psicoeducación y terapia basada en el apego. En el trastorno de apego reactivo, los niños son extremadamente inhibidos en sus relaciones sociales y en la manera de apegarse con sus cuidadores. Es decir, rara vez buscan socializar con otras personas, tanto niños como adultos, y no ven a sus cuidadores como una base segura, por lo que rara vez los buscan cuando se sienten mal o deja que lo consuelen cuando se siente mal. Además, puede que los niños tengan episodios en los que están muy irritables, deprimidos o ansiosos sin ninguna razón aparente, hasta en situaciones no amenazadoras con sus cuidadores. Estos síntomas se presentan debido a que el niño pasó por una experiencia de negligencia extrema, que puede ser una gran falta de cuidado emocional del niño, como una falta de afecto, estimulación o el no proveerle un bienestar general, falta de oportunidades para establecer un apego estable con sus cuidadores principales, como cambios frecuentes en la custodia del niño, o una gran falta de oportunidad de tener un apego selectivo con un cuidador, como los niños que saltan de instituto a instituto. Para cumplir con el diagnóstico, el trastorno debe estar presente antes de los 5 años de edad, pero debe ser mayor a los 9 meses de edad. Para el tratamiento, se pueden usar varias técnicas que aborden el trauma, por ser un trastorno relacionado con el trauma y factores de estrés. Estas pueden incluir terapia cognitivo-conductual para eliminar creencias irracionales y dar herramientas para manejar el estrés, terapia cognitivo-conductual dialéctica para promover la autorregulación emocional
el EMDR para controlar las emociones relacionadas al trauma y algunos psicofármacos para controlar los problemas de ira y síntomas relacionados con el trauma. Sin embargo, el tratamiento de elección para el trastorno de apego reactivo es la terapia basada en el apego. Esta terapia intenta reparar la manera en la que el niño se vincula con su cuidador, por medio de diversas sesiones que le ayuden al niño a volver a reestructurar el apego con sus cuidadores y así sanar la herida del trauma anterior. Es muy importante psicoeducar a los cuidadores también para poder hacer que esta terapia funcione y aprendan también a manejar a los niños. Los niños generalmente mejoran luego de ser ubicados en una familia adoptiva estable. Definición: trastorno el cual produce que un niño se aproxime a una interacción activa con adultos extraños de manera desinhibida. Criterios diagnósticos. A. Patrón de comportamiento en el que un niño se aproxima e interacciona activamente con adultos extraños y presenta dos o más de las características siguientes. 1. Reducción o ausencia de resistencia para aproximarse e interaccionar con adultos extraños. 2. Comportamiento verbal o físico demasiado familiar, que no concuerda con lo aceptado culturalmente y con los límites sociales apropiados a la edad. 3. Recurre poco o nada al cuidador adulto después de una salida arriesgada, incluso en contextos extraños. 4. Disposición a irse con un adulto extraño con poca o ninguna vacilación. B. Los comportamientos del criterio A no se limitan a la impulsibilidad, como en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero incluyen un comportamiento socialmente desinhibido. C. El niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente, como se pone de manifiesto por una o más de las características siguientes. 1. Negligencia o carencia social que se manifiesta por la falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer del bienestar, estímulo y afecto por parte de los cuidadores adultos. 2. Cambios repetidos de los cuidadores primarios que reduce la oportunidad de elaborar un apego estable. Por ejemplo, cambios frecuentes de la custodia. 3. Educación en contextos no habituales que reduce en gran manera la oportunidad de establecer un apego selectivo. Por ejemplo, instituciones con un número elevado de niños por cuidador. D. Se supone que el factor cuidado del criterio C es el responsable de la alteración del comportamiento del criterio A. Por ejemplo, las alteraciones del criterio A comienzan tras el cuidado patógeno del criterio C. E. El niño tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses. Especificar si es persistente. El trastorno ha estado presente durante más de 12 meses. Especificar la gravedad actual. El trastorno de apego reactivo se especifica como grave cuando un niño tiene todos los síntomas del trastorno y todos ellos se manifiestan en un grado relativamente elevado. Causas. Se basa en un historial de conflicto, de cuidado y de relaciones sociales. La negligencia social grave es un requisito diagnóstico para el trastorno de relaciones sociales inhibido y también es el único factor de riesgo conocido para dicho trastorno. Tratamiento y pronóstico. Terapia cognitivo-conductual enfocada al trauma. Terapia conductual dialéctica. La desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, psicofármaco, psicoeducación, terapia basada en el apego. En la relación social desinhibida, los niños son el lado opuesto al trastorno anterior. Los niños por lo general buscan interactuar con adultos extraños y se relacionan con ellos sin ninguna vacilación. También hablan e interactúan con ellos como si los conocen de toda la vida, tomando en cuenta las normas culturales en este aspecto, ya que hay culturas en las que las personas te tratan con mucha familiaridad sin conocerte. Y no piensan 2 veces antes de irse con una persona completamente desconocida. Luego de una salida arriesgada, no buscan a los cuidadores o lo hacen muy rara vez.
A pesar de ser casi lo opuesto, al igual que en el trastorno de apego reactivo, estos síntomas se presentan debido a que el niño pasó por una experiencia de negligencia extrema, que puede ser una gran falta de cuidado emocional del niño, como una falta de afecto, estimulación o no proveerle un bienestar general, falta de oportunidades para establecer un apego estable con sus cuidadores principales, como cambios frecuentes en la custodia del niño, o una falta de oportunidad de tener un apego selectivo con un cuidador, como los niños que saltan de instituto a instituto. La edad mínima para este trastorno es de 9 meses, pero no necesariamente tiene que estar presente antes de los 5 años. El tratamiento es muy parecido al del trastorno de apego reactivo por sus bases en el trauma y el trastorno del apego, es decir, terapia cognitiva, terapia de apego, etc. Sin embargo, a diferencia del TAR, los niños no siempre mejoran luego de haber sido colocados en familias adoptivas y requieren de mucha más atención por parte de los cuidadores, ya que los estudios al respecto son muy variados en los resultados de mejoría de los niños.